Thomas Fuller, la calculadora humana, el esclavo aritmético, cultura Camite. La calculadora de Virginia era un esclavo analfabeto. Conocemos historias fabulosas sobre la capacidad de cálculo mental que poseían algunos genios científicos blancos, como los físicos André Marie Ampère o los ingleses George Bader o John Whately. Se sabe que cada uno de ellos calculaba de memoria a la velocidad de un ordenador. Pero la que más impresionó a las multitudes y especialmente a los abolicionistas americanos, movimiento nacido en los Estados Unidos, es la historia del esclavo llamado Thomas Fuller a finales del siglo XVIII. Fue utilizado como estandarte para echar por tierra la estúpida idea de que los negros eran inferiores intelectualmente a los blancos. Pues sus habilidades dieron pie para ese argumento, ya que este esclavo, gracias a su genialidad en aritmética, sorprendía a los blancos. Las historias sobre su extraordinaria capacidad de cálculo mental eran muy conocidas en toda la costa de los Estados Unidos de aquella época, siglo XVIII. Thomas Fuller puede ser llamado hoy en día un calculador mental o simplemente un calculador humano, ya que la mayoría de las personas acuden a sus teléfonos o calculadoras para encontrar respuestas. Thomas resolvió problemas más rápidos que el 99% de los hombres de su tiempo y en su cabeza. Poco se sabe sobre los primeros años de vida de Thomas Fuller. Thomas era llamado Tom. Era un africano deportado a América como esclavo en el año 1724. Nació en el año de 1710 entre Liberia y Benín, África Oriental. Tom Fuller fue identificado con varias cualidades, llamado la calculadora de Virginia o Tom el Negro. Era un esclavo de los muchos que fueron llevados a Estados Unidos para trabajar en las plantaciones de algodón en los estados del sur. Llegó a Virginia a la edad de 14 años, descrito como un hombre muy negro. Fue robado en África por traficantes de esclavos cuando se convirtió en propiedad de unos agricultores. Los documentos demuestran que era propiedad de dos granjeros blancos analfabetos, Presley y Elizabeth Coxe, para trabajar en su plantación de Alejandría, en Virginia. Su fama rebasó las fronteras de Virginia. Tom mostró de inmediato habilidades fenomenales para los cálculos más complejos y habilidades matemáticas. Trabajó toda su vida en la plantación, pero todos los que le conocían hablaban era de su facilidad para el cálculo mental. Podía contar los pelos de la cola de una vaca o los granos en fanegas de trigo o linaza. También descubrió una nueva forma de multiplicar la distancia entre los objetos, involucrándose en cálculos complejos relacionados con la astronomía. Estos son cálculos que hoy en día requieren de una computadora.
Después de haber adquirido de manera experta el arte de la enumeración, a Thomas se le describía como un calculador mental prodigioso o un prodigio de la naturaleza que nunca aprendió a leer ni a escribir. Está documentado que Fuller tenía la capacidad de dar la cantidad de meses, días, semanas, horas, minutos y segundos en cualquier periodo del tiempo que cualquier persona decidiera mencionar, permitiendo en su cálculo todos los años bisiestos que ocurrieron en el tiempo, y en cada cálculo produciría la respuesta verdadera en menos tiempo del que producirían 99 hombres de 100 con sus bolígrafos. Tom hablaba con respeto de su dueña y la mencionaba con una gran admiración y agradecimiento por negarse a venderlo, aunque estuvo tentada de hacerlo porque recibía muchas ofertas y grandes fortunas que le ofrecían los comerciantes de esclavos, promotores de espectáculos para exponerlo en ferias del país. Sus dueños se negaron a venderlo porque llegaron a depender de su habilidad para medir cosas solo con su mente. Dos caballeros de Pensilvania William Harrison y Samuel Cutlass, hombres respetables y dignos de confianza, oyeron hablar de él y decidieron contactarlo. Esto ocurrió cuando, según muchos, Tom tendría unos 70 años. A pesar de su situación, tuvieron curiosidad por comprobar su famosa capacidad de cálculo mental. Le formularon problemas cada vez más difíciles a los que respondía fácilmente. Después de una serie de preguntas preliminares, Williams y Samuel le realizaron dos preguntas esenciales. Estas dos preguntas eran consideradas más complejas que las otras. En primer lugar, le preguntaron, ¿cuántos segundos hay en un año y medio? Después de solo 2 minutos, Tom respondió: 47.340.000. Luego le hicieron una segunda pregunta, aún más difícil. ¿Cuántos segundos ha vivido un hombre que tiene 70 años, 17 días y 12 horas? Fuller, en 1 minuto y medio, es decir, en menos tiempo que la pregunta anterior, contestó 2.210.500.800. Uno de los examinadores, lápiz en mano, se puso a hacer el cálculo, creyendo haber pillado al genio en un error. Dijo a Tom que se había equivocado. Según él, el número de segundos era menor que el dado por Tom. Y el anciano respondió con prontitud: «Alto, maestro, has olvidado el año bisiesto». Mediante la adición de la suma de segundos de los años bisiestos, el caballero obtuvo el mismo resultado que Tom. Finalmente, las sumas coincidieron.
2.210.500.800. El anciano negro demostraba así que sus poderes de cálculo habían resistido bien los años. Uno de los caballeros, el señor Samuel, de Pensilvania, lamentó en su presencia que era una lástima que no hubiera recibido una educación igual a su genio. A lo que Fuller contestó: no, maestro, es mejor que nunca haya ido a la escuela y que nunca haya aprendido nada, porque hay demasiadas personas educadas, consideradas sabias, y son grandes necios o idiotas, respondió Thomas Fuller. A Williams y Samuel les pareció que sus habilidades mentales debieron haber sido anteriormente mayores y escribieron. Tenía la cabeza gris y mostraba varias otras señales de la debilidad de la vejez. Había trabajado duro en una granja durante toda su vida, pero nunca había sido desmedido en el uso de licores espirituosos. Hablaba con agradecimiento hacia sus dueños. Thomas Fuller murió a la venerable edad de 80 años, año 1790, en Virginia, Estados Unidos, como matemático ignorante, como genio matemático, analfabeto, pero conocido en toda la colonia por su capacidad de realizar mentalmente los más complicados cálculos. A la muerte de Fuller, siglo XVIII, el periódico de Boston, Columbia Sentinel, publicó el obituario que decía lo siguiente: así murió el negro Tom, este aritmético autodidacta, este erudito sin instrucción. Si sus oportunidades de mejora hubieran sido iguales a las de miles de sus semejantes, ni la Royal Society de Londres, ni la Academia de Ciencias de París, ni siquiera el propio Newton se habrían avergonzado de reconocerlo como hermano en ciencias. El genio de Thomas Fuller admitió a los blancos que sin duda aprendió a calcular en África antes de ser llevado a los Estados Unidos como esclavo, ya que como esclavo no tenía derecho a recibir ningún tipo de educación en los Estados Unidos. No pudo, por lo tanto, haber adquirido su brillante capacidad en este país. Han descubierto pruebas de que aprendió a calcular por sí mismo. Esto incluyó su estudio de palabras numéricas, un sistema de numeración, operaciones aritméticas, acertijos y juegos matemáticos. Relato de John Bardot de 1732 sobre la gente en Fida, en la costa de Benín. Los fidasianos son tan expertos en llevar cuentas que calculan fácilmente de manera exacta y rápida de memoria como podemos hacerlo con pluma y tinta. Esta habilidad facilita mucho el comercio que los europeos tienen con ellos.